Hola chicos, en este video vamos a ver cómo calcular masas molares de sustancias compuestas y luego utilizar esto para hacer cálculos tal como hicimos en la última tarea, donde calculamos la masa de un cierto número de moles o al revés, los moles para una dada masa. Hasta ahora aprendimos que en la tabla periódica, ¿sí?, dentro de toda la información que aparece en cada cuadradito, tenemos un dato que está en la tabla que yo les di arriba a la derecha, que es la masa molar del elemento. Por ejemplo, en este caso tenemos que la masa molar del hierro, que ese es el cuadradito que tienen ahí, es 55,85 gramos. Es decir, ese numerito que está arriba a la derecha, cuando vos lo pones en gramos, es justo la masa de un mol. Cada cuadradito de la tabla te dice cuánto es la masa de un mol de cada uno de los elementos que aparecen. ¿Sí? A eso se le dice masa molar. Y básicamente lo que uno puede deducir a partir de ver el cuadradito en la tabla es que un mol de ese elemento, un mol de hierro en nuestro ejemplo, tiene 55,85 gramos. Si vos con la balanza pesás 55,85 gramos de hierro, justo tenés un mol. Eso para el hierro, por supuesto que para los otros elementos tendrán otros valores, ¿sí? Sabiendo ese valor de la tabla, entonces uno puede hacer regla de 3 y decir, bueno, si un mol pesa tanto, cuando yo peso con la balanza tantos gramos, tengo X moles, ¿sí? Y así calcular cuántos moles tenés. También podés hacer al revés, ¿sí? Si vos sabés cuántos moles tenés, podés hacer regla de 3 y con la X calcular cuántos gramos serían. ¿Sí? Por ejemplo, un mol de hierro tiene 55,85 gramos. Si el enunciado me dice que yo tengo 2,3 moles de hierro, hago regla de 3 y con la X calculo los gramos. O al revés, si el enunciado me dice que tengo 60 gramos, hago regla de 3, pongo la X del lado de los moles y calculo cuántos moles son. Eso fue lo que hicimos en la última tarea, ¿sí? Bien, ¿qué cambia con este video? Bueno, lo que les quería explicar en este video es que hay que hacer adicional cuando en vez de tener un elemento solito, tenemos un compuesto. Es decir, tenemos una sustancia formada por más de un elemento. Por ejemplo, podría ser el agua, ¿sí? El agua, H2O, es una sustancia compuesta. Incluye dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. El agua enterita no aparece en la tabla. En la tabla solamente aparecen cada elemento por separado. ¿Sí? Fíjense que ahí no tienen ningún cuadrito donde tengan el agua. Lo que sí tienen por separado es el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Que los tenemos ahí. Entonces, la pregunta es, si yo tengo hidrógeno y oxígeno unidos, ¿cómo hago para calcular la masa molar de esa sustancia compuesta? Si nada más tuviera oxígeno, sé que el numerito que dice la tabla es 16 gramos cada mol. Si nada más tuviera hidrógeno, vería que el numerito que dice la tabla es 1,008 gramos por mol. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo el agua? ¿Sí? Bueno, lo que hacemos es, vamos a trabajar con los dos cuadraditos correspondientes, el del hidrógeno y el del oxígeno. Y lo que vamos a hacer con esos cuadraditos es, para obtener la masa molar de toda la sustancia, de H2O, de agua, vamos a sumar las masas de cada uno de los átomos que forman a esa molécula. En el caso del agua, vamos a tener que sumar entonces 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es agarrar el valor del hidrógeno, 1,008 gramos, lo multiplico por 2 porque hay 2 átomos de hidrógeno, y luego le sumo la de un átomo de oxígeno, 16 gramos. Esa suma, 2 hidrógenos más un oxígeno, me da entonces el valor del agua. El valor del agua es 18,016 gramos. Cada mol de agua, la masa molar del agua es 18,016 gramos, ¿sí? Entonces, eso que uno saca de sumar con la tabla periódica los átomos que forman a la sustancia es la masa molar del compuesto, ¿sí? En el caso del agua da 18, ¿sí? 18,016. 16 del oxígeno y 1 de un hidrógeno, 1 de otro hidrógeno, eso da en total 18. ¿Sí? Recuerden que el numerito hay que ponerlo en gramos para obtener la masa molar. Por lo tanto, nosotros sabemos que un mol de agua pesa en esos 18,016 gramos. Eso es lo que sacamos de la tabla. Un mol pesa tanto. Imagínense este enunciado, nos dice que pesamos 78 gramos de agua en la balanza
y nos piden que calculemos cuántos moles de agua tenemos, ¿sí? En la balanza vos pesaste 78 gramos. ¿Cuántos moles de agua hay? Bueno, nosotros acabamos de calcular que la masa molar es 18 gramos. Si uno tiene 78 gramos, tiene bastante más que un mol, ¿sí? La pregunta es ¿cuánto hay? Bueno, eso que obtuvimos de la tabla, esos 18 gramos, es lo que pesa justo un mol. Entonces, siempre lo de la tabla es lo de un mol. Lo que hacemos nosotros entonces es ahora armar una regla de 3 preguntándonos, ¿tengo 18 gramos? La respuesta es que no, tengo 78. Así que armo una regla de 3 con esos 78 gramos que me dice el enunciado. Ojo con la columna donde ponen ese 78 gramos. Hay que ponerlo en la columna de la derecha porque es donde yo pongo la columna de los gramos. Si la pusieran a la izquierda les va a quedar mal la regla de 3 y van a obtener cualquier cosa. Siempre hay que respetar las columnas. Una columna es para los moles, la otra es para los gramos. No hay que mezclar los datos. Entonces esos 78 gramos van en la columna de la derecha, quedándome entonces la X en la columna de los moles, quedándome a la izquierda, ¿sí? Justamente la X me va a decir cuántos moles de agua realmente tenemos. ¿Cómo se resolvían las reglas de 3? ¿Se acuerdan? No importa dónde quede la X, se resuelven siempre de la misma manera. Lo que hay que hacer es multiplicar los dos números que están en diagonal. En este caso 78 gramos y un mol. Esos que están en diagonal se multiplican y el que va dividiendo siempre, porque va uno dividiendo, es el que está en diagonal a la X. En nuestro caso el que está en diagonal a la X es 18 gramos. Entonces, no importa si la X está a la izquierda o si está a la derecha, se la resuelve de la misma manera. Se multiplican los dos números que están en diagonal y el que va dividiendo es el que está en diagonal a la X, ¿sí? Los dos números que están en diagonal en este caso son estos dos, 78 y un mol. Y el que está en diagonal a la X, es decir, del otro lado de la X, es el 18 gramos. Ese es el que va dividiendo. Resolvemos la cuenta, los gramos se simplifican, la respuesta me queda en moles y la respuesta es que yo tengo 4,32 moles, ¿sí? Eso sería la respuesta a este primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo al revés, ¿sí? Un segundo ejemplo donde calculamos un peso a partir de conocer cuántos moles tenemos. Fíjense, el enunciado dice, se necesitan 1,45 moles de glucosa, nos dan la fórmula de la glucosa y nos piden calcular cuánto debemos pesar en la balanza. Es al revés que el problema anterior. Acá tenemos como dato los moles y la pregunta es cuántos gramos tengo que pesar. Lo primero que tengo que hacer es ir a la tabla periódica, mirando la fórmula. ¿Cuántos átomos forman parte de esta sustancia? Tengo 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Todo eso voy a tener que sumar. 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. No es como el caso del agua que apenas eran 2 hidrógenos y un oxígeno. Acá son varios átomos. Voy a la tabla periódica, ¿sí? Busco carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí tengo el hidrógeno, ahí tengo el carbono, ahí tengo el oxígeno. Me quedo con esos 3 cuadraditos. Y tengo que acordarme que lo que tengo que agarrar es el número de arriba a la derecha y ponerle la unidad gramos. En el caso del carbono tengo que agarrar el 12,01. En el caso del hidrógeno tengo que agarrar el 1,008. En el caso del oxígeno tengo que agarrar el 16. Todo en gramos, ¿sí? Acuérdense de poner todo en gramos y nos queda esa cuenta. 6 por 12 más 12 por 1 más 6 por 16. Todo en gramos. Hacemos la cuenta con la calculadora y obtenemos que el resultado de esta masa molar es 180 gramos, ¿sí? Esa es la masa molar. Esa es la masa de un mol. Es la que obtuve de sumar con la tabla periódica. Es justo un mol de la sustancia. Entonces, un mol de glucosa pesa efectivamente 180 gramos. ¿Cuántos tengo de acuerdo al enunciado? Tengo 1,45 moles, así que voy a tener que hacer una regla de 3 con ese dato que me da el enunciado, poniéndolo en la columna adecuada. ¿Cuál es la columna adecuada acá? La de la izquierda, la de los moles. No tengo que mezclar los datos. Así que los 1,45 moles van de ese lado. Acá la X me va a quedar a la derecha y tengo que resolver esta regla de 3. Como siempre, para resolver esta regla de 3, voy a tener que multiplicar los dos números que están en diagonal. En este caso 1,45 que está en diagonal del 180. Esos dos van multiplicados y el que va dividiendo es el que está en diagonal respecto de la X. El que va dividiendo acá va a ser un mol.
Así que la cuenta que me va a quedar es esa que tenemos ahí en pantalla en el medio, 1,45 moles por 180 gramos dividido un mol. Lo que se va a simplificar en este caso son los moles, así que lo único que va a quedar como unidad son gramos, que está bien, ¿sí? Porque justamente estoy calculando cuánto tengo que pesar, y al hacer la cuenta me da que tengo que pesar 261,22 gramos de glucosa. Ese sería el resultado para este segundo ejemplo. Bueno, si necesitan volver a ver el video, véanlo de vuelta. Tienen un ejemplo donde uno calcula los gramos, un ejemplo donde uno calcula los moles. Así vamos a tener en la próxima tarea, así que espero que les haya servido.